Bienvenidos, aquí estamos. Hoy es jueves. Solo que esta vez yo estoy atrasada. Sí, pues yo creía que era como martes. Yo no sé qué Esta día hoy mañana, tampoco. cuando yo estaba en el mañanero, me sentí tan extraña cuando el boli dijo que nos vemos mañana. Y yo, ¿cómo que mañana? Él estará hablando como del miércoles, él quiere decir miércoles y se está refiriendo al viernes. Y después me doy cuenta que no, que era viernes. Ah, pero tú obviaste la parte de que tú vas los jueves allá, ¿eh? Era obviaste viernes. ese detalle? Okay. Bueno, sí, lo borré. Saludando, dándoles la bienvenida a nuestro programa en la tarde de hoy, con muchas cosas que comentar. Oyentas, otra vez, nuestro programa se hace con nosotros hacemos la agenda de la semana con una semana de anticipación. Y la verdad es que el tema del amor en la primera infancia y de la atracción en la primera infancia y en la adolescencia fue un tema que tratamos sin saber lo que estaba ocurriendo con Esmeralda Richies, la jovencita de Higüey. Sí, porque esa noticia salió justo después de nosotros haber terminado el programa. Y el tema no pudo haber sido más acertado. Me refiero a lo siguiente, al valor y a la importancia de la educación sexual en nuestros jóvenes, adolescentes y en los padres y las madres. Y bueno, esto, para que ustedes sepan por el valor que le damos, creo que nosotros debíamos repetir ese programa. Aunque se tratase de programa de San Valentín, pero en realidad es un programa que es atemporal y que tiene muchísimo valor. Y nosotros hemos hablado en nuestro programa de ese concepto de educación lúdica. Utilizar el juego, utilizar el entretenimiento para educar, y eso justamente es lo que hicimos con ese programa, desde una perspectiva muy divertida. Entiéndase por divertida que no es pararnos con un cuaderno, en una pizarra, que 2 y 2 son 4, y a dividir y a restar y a multiplicar, sino una explicación muy educativa. Y nosotros queremos compartir eso con ustedes. Nos lo han pedido, nos lo pidieron en Twitter, y lo vamos a hacer. Y creo que es un programa al que se puede recurrir para que usted escuche. Los planteamientos de una experta en el tema del cuidado y la educación sexual, y para que usted escuche el planteamiento desde el punto de vista de una pediatra. Entonces, vamos a repetir ese Usted programa. sabe que ayer justamente, señora Luna, me hacían el comentario de lo valioso que había sido el programa, no solamente por el hecho de las herramientas que la doctora Luna compartió con nuestras oyentas y nuestros oyentes, sino también me decía una amiga de la comunidad virtual de Instagram que le parecía tan interesante el empezar a tener esa conversación con los hijos, porque ella entendía que eso podía tener una apertura hasta para que niños y niñas pudieran empezar a conocer su cuerpo y alertar cosas de salud. Por ejemplo, identificar si su menstruación es irregular, si hay algo que decirle a papá o mamá para que lo lleven a donde un ginecólogo o a donde un endocrinólogo a revisar sus hormonas, como toda esa etapa de unos hijos que ya por la edad no dejan que papá y mamá los vean, para saber, por ejemplo, si el crecimiento del pene a esa edad va bien. O sea, como que todos esos detalles son una apertura de conversación en torno a esa conversación que tiene que ver con
empezar a educar y a conocer. ¿Tú te acuerdas? Gracias. ¿Tú te acuerdas que nosotras con la doctora Fonder hacíamos en el programa, hablábamos del tema de la menstruación? Sí. E incluso, ¿tú te acuerdas que llegamos a hablar de hacer un calendario, de que cómo fuera ese calendario, qué cosas tú tenías que poner ahí? Sí. Y que de alguna manera, pues, sin invadir ese espacio privado que tienen los muchachos, pues usted, bueno, pues va sabiendo cómo va su menstruación, si está normal, si no está normal. Claro. No, y ahora hay muchísimas aplicaciones. Que sepan que ir a la ginecóloga no es darle una licencia ni un permiso a una muchacha a que tenga sexo, porque es importante que usted sepa, y lo reiteramos, que cuando los muchachos van a tener sexo no andan pidiéndole permiso a nadie. No, y además, usted cuando lo hizo no le pidió permiso a nadie. Ni se lo comunicó a sus padres. Pero además, en todo caso, esto se habla entre los iguales. Claro. Ese es entre los iguales que se habla. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en una institución que hacía muchas jornadas en escuelas, en los barrios, en los pueblos, mientras más información le suministraban a esa población, más crecía el interés de ellos entender y desear aprender. Y hay muchas estadísticas y estudios profesionales, médicos, que indican que a mayor conocimiento de su cuerpo, de las enfermedades, de las consecuencias, de todo ese ciclo de la violencia y la pobreza que conlleva un embarazo en adolescentes, más retrasan su debut sexuales los y las adolescentes, porque conocen cuáles pueden ser las consecuencias de un sexo no planificado, de cómo su vida y su futuro puede troncharse, pero hay que aprender, informarse. Yo entiendo perfectamente que para un padre pudiera ser preocupante en su cabeza por un tema ya de generación en generación de cómo se aborda el tema de educación sexual en una casa. Pero ¿qué puede perder un papá de intentar tener una conversación formal, dándole herramientas a sus hijos? O bueno, quizá puede ser muy incómodo, señora Luna, pero hay muchos libros escritos por expertos en salud sexual. Mira qué es lo que pasa. Que muchas veces los papás y las mamás no tienen conocimiento sobre el tema y tratarían el tema sexual, que no es el tema erótico, señores. Vamos a establecer una diferencia, no es el tema erótico. Tratarían el tema sexual desde lo que conocen, y a veces ustedes, los hijos, creen que los padres sabemos todo de todo, y nos da apuro pararnos frente a un hijo y decirle: yo no sé de eso. Si tú no sabes de eso, tú te paras frente a tu hijo y le dices: mira, yo no sé de eso, ¿qué tal si lo averiguamos juntos, si buscamos información juntos, si tú, que tienes mayor dominio del manejo de la tecnología, buscamos algún video, buscamos algún no un tutorial, si buscamos algún video, si buscamos alguna herramienta de educación para que aprendamos, porque es que para que aprendamos, porque es que los padres no estamos obligados a saber de todo, no tenemos que sabérnoslo todo. Entonces, uno habla se toca el tema de la relación sexual, se toca el tema el tema sexual, se toca desde el abordaje que nosotros tenemos, y si esto nos produce a nosotros, si es un tabú, si nos produce vergüenza, si nos da temor, si es incómodo. Sí, es incómodo. No estamos hablando de que se trata de una conversación cómoda, pero es que tú no te vas a sentar a hablar con tus hijos desde... no es un tema de posiciones y de cuánto tú duras. No se trata de eso. No, ni de leer en detalle el libro del Kama Sutra. No se trata de eso. Se trata de que usted pueda tener con su hijo, con su hija, en el caso de los hombres, que puedan tener una conversación con los varones. En el caso de las mujeres, que puedan tener una conversación con sus mamás. ¿Por qué?
porque nosotras tenemos se supone que tengamos mayor conocimiento de nuestros cuerpos, aunque no necesariamente tengamos conocimiento de nuestros cuerpos. Y en el caso de los hombres, pues tienen una identidad con su mismo sexo. Yo no puedo hablarle si yo hubiese tenido un varón, iba a ser muy difícil para mí hablarle del pene a un varón, porque yo no tengo pene y no tengo conocimiento de cómo esto funciona. Entonces, es difícil para un papá hablarle a una hija de su vulva o de su vagina, porque ni tiene vulva y no tiene vagina. Entonces, hay informaciones, o sea, el tema de los sueños húmedos, el tema de las erecciones nocturnas, esto lo puede hablar mejor un papá que una mamá, por una razón muy simple y muy sencilla. Una mamá no tiene erecciones nocturnas, una mamá no tiene erecciones diurnas tampoco. Entonces, nosotros tenemos un clítoris que se erecta, sí, ciertamente que sí, cuando se llena de sangre se erecta nuestro clítoris, pero nosotras no asumimos esto de la misma forma que la erección del pene la asumen los hombres. Entonces, estas preguntas, las preguntas, por ejemplo, de un hijo, de cómo me higienizo el pene, que es normal que el calzoncillo se me manche, es normal que el calzoncillo se me ensucie, ¿qué debo hacer después de yo tener sexo? ¿Cómo me higienizo? ¿Cómo me protejo? Y así, un sinfín de preguntas que deben ser respondidas por los padres del mismo sexo. Y, lógicamente, un papá, yo recuerdo que nosotros tuvimos una oportunidad, un papá que nos llamó y nos decía, mira, yo soy papá soltero y yo tengo que comprarle toalla sanitaria a mi hija, pero yo no sé cómo eso se compra. Entonces, hasta con la frecuencia que una hija debe cambiarse la toalla sanitaria o higienizarse cuando le llega su periodo. Pero que eso es algo, se asusta o no, señora Luna, cuando eso es algo que nosotras damos por entendido. Claro. Por ejemplo, o sea, a una niña, a una jovencita que menstrua por primera vez, se le dice cómo se pone la toalla sanitaria, pero se nos olvida explicarle que la toalla sanitaria hay que cambiársela varias veces al día. Y se nos olvida comentarle un detalle tan simple como que son varios días. Sí. Yo lo digo por lo que pasó con Ámbar. No, y a mí me pasó. A la primera menstruación de Ámbar, que ella dijo, pero otra vez. Por una razón muy simple, o sea, yo daba como sobreentendido que ella debía saber que la menstruación le iba a llegar que ella iba a sangrar varios días. ¿Se me fue? A mí me pasó en otro país. Mi primera menstruación fue en Canadá. Yo no sabía cómo comprar, yo estaba lejos de mi mamá, yo no sabía con la frecuencia que uno debía cambiarse una toalla sanitaria. O sea, esas son cosas que en la cabeza de cualquier mujer, uno viene como con eso en el ADN. Y a una mamá no le pasa por la cabeza que uno pueda tener en su mente el hecho de que no tiene la menor idea de cómo manejar su cuerpo en ese momento. Y es la verdad. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de mi grupo de amigas, como yo tenía a la doctora Luna, que gracias a Dios ha sido siempre un elemento muy importante en nuestra casa, mis amigas me preguntaban las preguntas a mí, valga la redundancia, y yo iba donde un profesional. Uh-huh. Todas mis amigas, su debut sexual, por la cantidad de información que manejamos, fue pasado los 20 y pico de años, señora Luna, y todas juntas, en conjunto, solicitamos ir donde un ginecólogo, ni siquiera porque teníamos pensado perder la virginidad, sino para entender cómo funcionaban los métodos anticonceptivos. Bueno, tú dirías, que es responsabilidad del hombre aprender a ponerse un condón, pero uno como mujer tiene que saber para cuidarse de una enfermedad si ese hombre se puso su preservativo bien. Y nosotros fuimos todas juntas donde un ginecólogo, que para mí es uno de los hombres más maravillosos, y él nos dio una clase a todas. Bueno, para aprender. Yo lo que digo, lo que decía esta mañana en el Mañanero y que lo repito, ojalá que esto sirva como un empuje para que se comience a ver la necesidad impostergable de
impartir educación sexual más allá de ciencias naturales, más allá de biología, más allá de eso, de ciencias naturales en las escuelas. Nos hace falta que pongamos el ojo en el valor y la importancia de educar y de educarnos. Lo mismo los adultos que los hijos, para que podamos decirle a los hijos, o sea, a los hijos se le dice que beba para que aprenda a beber conmigo, porque para que lo aprenda en la calle, no, que venga para que conversemos de esto, porque para que aprenda a cuidarse, que aprenda a cuidarse conmigo. Pero claro, para eso papá y mamá deben saber cuidarse. Esta tarde nosotros tenemos un programa dedicado a esto que no sé si es mito o es realidad. La gran panacea del mundo moderno. ¿Cuál es la panacea del mundo moderno? Los emprendedores. El emprendimiento. Nos vamos a publicidad, ya volvemos.